Buenas noches, soy Jobly Pérez. Iniciamos el segmento de salud. El campo de la cirugía plástica agrupa tres grandes sectores como es la cirugía estética, la cosmética y reconstructiva. Son varios los procedimientos quirúrgicos de este tipo que se hacen cada año en el país. Y también incluso muchas mujeres, también hombres, optan por viajar a otros países para realizarse alguna cirugía estética. Pero antes de realizarse una cirugía plástica es importante tener en cuenta cualquier procedimiento quirúrgico que tiene un riesgo, y por ello hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Arosemena. Él es médico especialista en cirugía plástica, porque bueno, también últimamente hemos visto algunas noticias lamentables de mujeres que pues han hecho o se han realizado alguna cirugía plástica con personas no idóneas, lamentablemente, y han tenido casos pues que lamentar, y que incluso hoy muchas se ven en cuidados intensivos. Algunas lamentablemente han fallecido, otras están viendo las posibilidades de buscar otro médico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, qué ¿Todo bien? placer tenerlo acá, pues usted es especialista en cirugía reconstructiva y eso es una de las cosas principales que pues debemos tomar en cuenta cuando vamos a elegir a un médico especialista para realizarnos algún tratamiento quirúrgico, alguna operación. Y en este caso, ¿cómo elegir al médico o a la persona idónea para yo realizarme alguna reconstrucción en mi cuerpo? Ok, mira, el término reconstructivo suena muy complejo, pero yo quiero simplificar esto. O sea, vamos a abordar el punto desde el punto de vista estético. Cualquier procedimiento estético, sea invasivo o mínimamente invasivo, tiene que ser hecho por una persona que sea idónea y que tenga la capacidad de resolver eventualmente alguna complicación. Eso son varias especialidades médicas que tienen la capacidad de manejar este tipo de patologías y eventualmente resolver los problemas si se suscitan. Entonces, para que veas que no solamente los plásticos o los cirujanos plásticos son los que manejamos los pacientes que más complicaciones tienen o que eventualmente se complican. Porque te digo, desde el punto de vista, desde una toxina botulínica que te lo puede poner una enfermera, te lo puede poner un médico general o te lo puede poner un médico especialista, también puede tener complicaciones, o inclusive un procedimiento quirúrgico hecho por alguna otra especialidad, no necesariamente cirujanos plásticos, que también se pueden complicar. Y está mencionando algo Entonces, muy importante, doctor, porque está hablando de enfermeras, de médico general, de personal médico que no son especialistas en cirugía estética, que realizan estos procedimientos, y también esteticistas que pues promocionan diferentes procedimientos que incluso podrían ser quirúrgicos, o también la implementación de biopolímeros en este caso. eso obviamente, ¿no? Los biopolímeros es iatrogenia 100%, eso no Ujú. se debe usar. Y digo, cualquier persona que ponga un biopolímero actualmente es causal de algún problema, de una mala práctica médica, ¿no? Tiene, salvo muy pocas indicaciones, pero el biopolímero está totalmente proscrito ahorita mismo. Pero volviendo a lo que te quería comentar, si bien es cierto, nosotros somos lo que en teoría tenemos el entrenamiento para operar, muchas veces vemos con bastante frecuencia que la gente se hace procedimientos que son invasivos, pero que la persona que se lo hizo se los minimiza, lo pone como mini lipo o lipos sin cirugía, y eso lo hacen con la razón o con el motivo de minimizar los riesgos, pero los riesgos siempre existen. Y desgraciadamente, como cualquier procedimiento invasivo, los riesgos existen, pero la diferencia es cuando uno hace un procedimiento y le da el seguimiento al paciente. Todos estos procedimientos tienen una manera de comportarse en un postoperatorio tanto inmediato como tardío, y ahí es donde está la gran diferencia entre lo que hace que un paciente le pueda ir bien o un paciente se pueda complicar y eventualmente pueda pasar algo peor. Así es, Por eso doctor. Y nosotros tratamos. una consulta, como obviamente al momento de seleccionar a la persona idónea, en este caso pues una persona que tenga todos los conocimientos, como por ejemplo usted, es indicado de que la persona se haga alguna evaluación médica para revisar si está apta o no para poderse realizar la cirugía estética que vaya a querer hacerse.
Sí, obviamente. Nosotros por eso somos de la escuela de que el paciente tiene que hacer una entrevista con el médico, conversar, ver todas las posibilidades y conversar en el sentido de ver lo bueno y lo malo del procedimiento y ponerlo en una balanza, tan sencillo como eso. Si hay mucho más riesgo que beneficio, obviamente el procedimiento debe ser totalmente supeditado a otro tipo de eventos, ¿no? Ahorita mismo yo pienso que más que acabamos de pasar la pandemia, creo que lo más sensato es tratar de hacer las cosas menos complicadas para que el paciente se reincorpore lo más rápido posible a su actividad normal y obviamente tener todo lo necesario para que la recuperación sea expedita, ¿no? Y si hay algo que no está dentro de lo normal, puedas tener acceso a una consulta física, obviamente, para tratar de solventar algo que esté no en el camino indicado o adecuado, ¿no? Y eso le iba a consultar. ¿Qué tan importante es el tipo de visita al médico presencial y no de forma a distancia, sobre todo cuando hablamos en el preoperatorio de lo que es la evaluación médica y luego de la cirugía estética, entonces en el postoperatorio, lo que es el seguimiento al paciente? Mira, yo te quiero comentar algo y muchas veces esto puede caer pesado, pero uno en la entrevista médica, de médico-paciente, uno puede dictaminar qué tipo de paciente te estás enfrentando. Ok. Si es un paciente que tiene ciertas aristas, yo por lo menos trato de no hacer un procedimiento que yo eventualmente sé que me puede traer problemas, porque probablemente para mí el procedimiento fue satisfactorio y los resultados son adecuados, pero muchas veces los pacientes vienen con ciertas exigencias que por la razón que sea no las podemos cumplir. Entonces, esos pacientes es preferible no operarlos o brindarle posibilidades mínimamente invasivas o opciones no tan agresivas para tratar de evitar problemas. Entonces, todo esto uno lo hace en un consultorio, en una relación médico-paciente, 15, 20 minutos conversando. Ahí es donde tú te das cuenta en realidad si el paciente está buscando algo que es factible o algo que en realidad está fuera de nuestro alcance como médicos. Nosotros somos humanos, nosotros tenemos capacidades y obviamente también tenemos nuestras limitaciones. Entonces Doctor, eso nos hace hasta cierto punto poder seleccionar cada individuo que es candidato a hacerse algún procedimiento. doctor, ¿y qué tan importante es escoger el lugar adecuado, el quirófano adecuado para la operación? Eso es clave, le digo, porque si no estás haciendo los procedimientos en un lugar que está habilitado para eso, te puede ir mal desde el punto de vista de anestesia, te puede ir mal desde el punto de vista de infecciones, te puede ir mal desde el punto de vista de aparatología. A veces no tienen ni siquiera los requerimientos mínimos necesarios para que el paciente, si tiene alguna urgencia o emergencia durante la cirugía, o inclusive antes o después, no lo pueda solventar. Entonces, te digo, son cosas que se han tratado de minimizar a la larga o para tratar de hacerlo muy comercial. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros, cirujanos plásticos en Panamá, todavía somos bastante conservadores en el sentido de que tratamos de manejar las cosas hasta cierto punto dentro de ciertas normas y criterios internacionales, pero en otras latitudes, no quiero mencionar países, se han vuelto un poco más agresivos y se han vuelto o se han volcado a masificar este tipo de procedimientos. Y eso en realidad, para mi concepto, no es la forma correcta de manejar este tipo de eventos. Y es interesante lo que dice, Probablemente doctor. Doctor, es interesante lo que dice porque realmente no todos los quirófanos son aptos para poderse realizar una intervención quirúrgica, en este caso estética. Por ejemplo, el trasplante de mamas, el aumento de mama, sacar, digo yo, sacar pues la prótesis y en ese microsegundo que pueda salir de donde está guardada a colocarse a la paciente, puede también ella tener, puede agarrar algún microbio del medio ambiente. Por eso es indispensable utilizar un buen quirófano que esté completamente desinfectado. todo eso es válido, obviamente, todas esas recomendaciones que tú dices es lo mínimo necesario, pero te digo, hay gente que se va a operar al extranjero sin conocer el médico, sin conocer el quirófano, sin conocer al anestesiólogo, sin conocer el centro. O sea, es bastante riesgoso y yo la verdad, cada vez opero, o sea, gracias a Dios operamos bastante y yo trato de hacer las cosas cada día dentro de un protocolo y siempre hay algo nuevo que me hace reajustar mi forma de actuar.
Y te digo, eso es así, y la idea de esto es que la gente entienda que si usted se va a hacer un procedimiento, por la razón que sea, consulte, pregunte, mire, pida referencias, que le enseñen fotografías de antes y después de pacientes reales del país, no de otros lados, que le enseñe la tecnología si tiene estudios que funcionan, porque si no te marean y te dicen y Sí. te prometen muchas cosas y en realidad no es lo que suele suceder. Eso es una cosa. Y la otra cosa es, dependiendo de la cantidad de cosas o de procedimientos que te quieras hacer, así mismo es el porcentaje de complicaciones que se te pueden aparecer. Entonces, lo más sensato es tratar de hacer procedimientos reglados, normados en un periodo menor de 4 horas. Ese es mi criterio. Pero una cirugía estética que dure 8 horas, 12 horas, para mi concepto, no tiene pie ni cabeza. El Doctor, qué buena paciente información la probablemente, que nos está dando y la verdad que es muy importante y algo que me está quedando de lo que está diciendo es la importancia de la comunicación entre el médico y paciente también porque pues esto tiene un postoperatorio que dura cierto tiempo en el cual ustedes como médicos especialistas le dan seguimiento. Recomendación para 30 concluir la días. entrevista. Imagínese, 30 días. Recomendaciones para concluir la entrevista, doctor. Las recomendaciones son básicas, siempre lo hemos dicho. O sea, lo ideal y lo correcto es, si te quieres hacer un procedimiento, investiga, consulta con un médico que tenga la idoneidad para hacer el procedimiento y que tenga la capacidad de resolverte las complicaciones. No es lo mismo poner un relleno y que si queda mal, entonces tienes que mandarlo a otro médico. No es eso, sino que si pones un relleno, tienes que ver que el médico te pueda resolver una complicación mayor o que tenga la infraestructura o el conocimiento necesario para involucrar a los otros médicos para resolver los problemas, y igual en una cirugía estética o cosmética o reconstructiva. Entonces, eso es una de las primeras recomendaciones. La otra recomendación es tratar de cotizar y hacer las cosas menos complicadas. O sea, en la medida que hagas procedimientos menos complicados, probablemente el resultado va a ser mejor y eventualmente la recuperación va a ser más sencilla. Más complicados, más tiempo quirúrgico, más tiempo de recuperación, más riesgo de que algo salga mal o que no quede como tú quieras. Y la otra cosa que uno siempre les dice a los pacientes, siempre hay un porcentaje de pacientes que hay que retocar. Nosotros no somos magos, nosotros dependemos de un sustrato y muchas veces el sustrato, la piel, la alimentación, la nutrición, como quieras llamarle, no necesariamente es constante en todos los pacientes y entonces tenemos cicatrices o tenemos áreas que hay que retocar, pero eso Claro. no es una mala práctica, sino solamente un área específica que hay que retocar. Doctor, Todas muchísimas gracias. Doctor Alejandro Arosemenas, muchísimas gracias por tan interesante información, muy educativa. Yo creo que esto se tiene que extender en otra entrevista que le pueda realizar. Nosotros de esta manera despedimos el segmento de salud.